8. El canciller Valorum les verá ahora, dijo la asistente Twi'lek desde detrás de su escritorio. Al ver a Farfalla alzarse, Johun hizo lo mismo, tirándose de forma extraña para recolocar las túnicas ceremoniales con las que estaba poco familiarizado, que su nuevo maestro había insistido en que llevara para el encuentro. Johun había protestado que su guardarropa no tenía nada que ver con quién era o por qué estaban ahí, pero Farfalla finalmente había contestado: en Coruscant, la apariencia importa. Johun nunca había estado en Coruscant antes, o en ningún otro de los planetas del núcleo en ese aspecto. Había nacido y se había criado en Sermeria, un mundo agrícola en la región en expansión entre los bordes interno y medio de la galaxia. Su familia había trabajado en una granja a un par de kilómetros fuera de Adolis, un pequeño subalterno en el gran complejo agricultor sermeriano que producía una sobreabundancia de comida y la vendía a mundos más desarrollados que carecían de suficientes tierras arables para sostener a sus propias poblaciones. Había abandonado Sermeria a la edad de 10 años para empezar con su entrenamiento Jedi. En la década desde entonces había acompañado al general Hoth a decenas de mundos, aunque su antiguo maestro había preferido quedarse en el borde exterior, lejos de los políticos y la cultura urbana de la capital de la República. Los planetas que visitaban tendían a ser mundos rurales menos desarrollados, muy similares al propio Sermeria. Como resultado, Johun nunca había visto nada siquiera similar a la metrópolis planetaria que era la ciudad galáctica. En su aproximación inicial al mundo, Farfalla había tratado de señalarle la localización de las estructuras importantes, como la gran rotonda del Senado y el Templo Jedi, pero para el ojo provincial de Johun, todo se doblaba en un océano firme de permacreto, duracero y luces brillantes de colores. Al aterrizar, habían desembarcado y abordado en un speeder aéreo que les había llevado hacia su encuentro con el canciller Valorum. Johun simplemente se había sentado y había mirado embobado el espectáculo mientras corrían por la carretera aérea, con su speeder entrando y saliendo entre rascacielos tan altos que el suelo ni siquiera era visible entre ellos. Ocasionalmente se hundirían abajo o se balancearían hacia atrás mientras su viaje les llevaba bajo y sobre caminos de peatones, carteles flotantes o incluso otros vehículos. Al final del viaje, los sentidos ya deslumbrados de Johun habían estado completamente abrumados por el constante flujo de tráfico y los números alucinantes de gente que escogía vivir y trabajar en Coruscant. Toda la impresión que obtuvo de la experiencia era un borrón enfermizo de emoción, puesto contra una cacofonía diáfana de sonido, demasiado para un simple chico de granja para asimilarlo. Farfalla, por otra parte, estaba en su elemento. Johun se había dado cuenta de que su nuevo mentor se había avivado en cuanto tocaron tierra, como si se estuviera alimentando de la energía de la gran metrópolis. El paso frenético y las multitudes enloquecedoras parecían revitalizar a Valentine, la ciudad eliminando el cansancio de una larga campaña militar en un deprimente pequeño mundo fronterizo. Farfalla incluso parecía diferente aquí. A juego contra el trasfondo vibrante, cosmopolita de la capital galáctica, las ropas que habían parecido tan banales y estridentes en Ruusan ahora parecían estar a la altura de la moda y el estilo. Incluso en el centro de las salas de poder, Farfalla parecía completamente cómodo. Dio una reverencia grácil de saludo a la asistente del canciller, sonsacando una sonrisa picarona de la joven mujer. Entonces se movió con un paso confiado aunque lleno de propósito a través de la entrada hacia dentro del santuario interior de Valorum. Johun dio una reverencia, rígida y forzada, entonces se apresuró tras él. La oficina del canciller estaba menos ornamentada y era más funcional de lo que Johun había esperado. Las paredes, alfombra y decoración eran todos de un marrón profundo, oscuro, dando a la habitación un aire de significancia. Había una gran ventana en una pared, aunque muy para el alivio del joven Jedi, las cortinas se habían corrido para este encuentro. En el centro de la habitación había media docena de sillas de aspecto cómodo, colocadas alrededor de una mesa de conferencias circular. Varios monitores se alineaban en las paredes, parpadeando con actualizaciones de varios programas de noticias de la Olor-Red. Tarsus Valorum estaba sentado tras un gran escritorio que miraba hacia la entrada y se alzó para saludarles.
Él era un hombre alto de 50 y pocos años, aunque parecía 10 años más joven. Tenía el pelo oscuro, ojos brillantes, perforadores, una nariz recta, ligeramente puntiaguda y un mentón casi perfectamente cuadrado, una cara que muchos habían llamado honesta y determinada. Eran estos rasgos, junto con su registro ejemplar de servicio público, lo que había llevado a Valorum a ser elegido el primer canciller no Jedi en cerca de 4 siglos. Johun había escuchado rumores de que Farfalla había sido realmente el que estaba en primer lugar para la posición, pero la había declinado, de modo que pudiera unirse al ejército de la luz en Ruusan. El joven hombre se preguntaba si su maestro aprobaba al hombre que había sido escogido para reemplazarle. «Maestro Valentine», dijo Valorum, agarrando la mano de Farfalla en un gesto eficiente, bien practicado de bienvenida. «Gracias por venir avisando con tan poca antelación». «No me dejó muchas opciones, Su Excelencia», señaló Valentine. «Me disculpo por eso», respondió el canciller, incluso mientras se giraba y extendía su mano a Johun. «Y este debe ser su aprendiz», dijo él, tomando nota de la larga trenza que marcaba al joven como uno que no había completado su entrenamiento Jedi inicial. «Soy el Padawan Johun Othon, Su Excelencia». El agarre de Valorum era firme, pero no demasiado fuerte, el perfecto apretón de manos político. Sacudió el brazo de Johun 2 veces, entonces liberó su mano y señaló a las sillas alrededor de la mesa de conferencias. «Por favor, nobles Jedi, pónganse cómodos». Farfalla tomó el asiento del final en el lado cercano de la mesa. Johun se sentó en la silla directamente enfrente de él, dejando al canciller el asiento solitario que encabezaba la mesa entre los 2 Jedi. Una vez que todo el mundo estuvo en posición, fue Farfalla el que inició una discusión, girándose ligeramente para encarar mejor a Valorum. «El mensaje que me mandó fue muy inesperado, Su Excelencia, y el momento era de algún modo inconveniente. Todavía estamos tratando con las secuelas de la bomba mental en Ruusan». «Entiendo su posición, Maestro Valentine, pero también debe apreciar la mía. Las noticias de la derrota de la Hermandad han alcanzado la Olorred. Hasta donde sabe el público, la guerra ha terminado y el Senado está ansioso por dejar esta molestia atrás». «Como lo están los Jedi», respondió Farfalla, «pero esta moción que planea poner en marcha, la llamada reforma de Ruusan, parece más bien medidas extremas. Es por eso por lo que lo traje aquí, para discutir las recomendaciones antes de que las votemos», respondió Valorum. «Quería que entendiera por qué debe hacerse esto». Johun no había visto los detalles del mensaje que Farfalla había recibido, ni su maestro le había hablado de ello durante su viaje a Coruscant. Como resultado, estaba teniendo dificultades en perforar su lenguaje ambiguo político. Afortunadamente, Farfalla decidió cortar las formalidades diplomáticas y referirse al asunto directamente en su siguiente respuesta. «¿Se da cuenta de las ramificaciones de lo que está pidiendo, Tarsus? Su propuesta llama a los Jedi a renunciar a sus rangos militares y desbandar por completo todas nuestras fuerzas militares, navales y de cazas estelares. Nos está pidiendo destruir el Ejército de la Luz». «El Ejército de la Luz fue creado como una reacción a la Hermandad de la Oscuridad», contraatacó Valorum. «Sin la Hermandad, ya no sirve a ningún propósito». Johun no podía creer lo que estaba escuchando. «Su propósito es proteger a la República», estalló él, incapaz de contenerse. «¿Protegerla de quién?», desafió el canciller, girando su cabeza para dirigirse a él. «Los Sith se han ido». «Los Sith nunca se van de verdad», dijo sombríamente Johun. «Y ahí reside el problema», respondió Valorum. «Durante los últimos 4 siglos, hemos visto a los Jedi declarar la guerra a los agentes del lado oscuro una y otra vez. Es una lucha que nunca termina, y con cada conflicto, más civiles son enredados en su red de guerra. Seres inocentes mueren mientras los ejércitos se alían con ustedes o con sus enemigos. Los mundos leales a la República se independizan, fracturando a una galaxia una vez unida. Es hora de detener este ciclo de locura». Farfalla alzó su mano, cortando a Johun antes de que el joven pudiera decir nada más. Esperó a que Valorum apartara su atención del Padawan y entonces preguntó: «Tarsus,
¿De verdad cree que los cambios que ha propuesto harán eso? Lo creo, maestro Valentine. Había una convicción innegable en su voz. Hay mucha gente buena que teme a los Jedi y de lo que son capaces. Ven a los Jedi como instigadores de la guerra. Ustedes claman que sus acciones están guiadas por la fuerza, pero a aquellos que no pueden sentir su presencia les parece como si su orden no respondiera a nadie ni a nada. ¿Y por qué tanto quiere que los Jedi respondan ante usted?, suspiró Farfalla, el canciller y el Senado. Quiero que respondan ante los oficiales elegidos que representarán a los ciudadanos de la República, declaró Valorum. Entonces añadió: esto no es un intento por agarrar el poder para mí mismo. El Consejo Jedi todavía vigilará a su orden, pero lo harán bajo la supervisión del Departamento Judicial del Senado. Es la única manera en que podemos sanar las cicatrices que han dejado sus guerras contra los Sith. La República se está tambaleando, continuó él. Durante los últimos 1000 años, lentamente ha estado decayendo y pudriéndose. Un renacimiento es la única forma de revertir este proceso. Muchas de las medidas propuestas en la reforma de Ruusan son simbólicas, pero hay poder en este simbolismo. Este será el comienzo de una nueva era para la República. Entraremos en una nueva edad de prosperidad y paz. Dejen que los Jedi muestren su compromiso a esta paz. Dejen a un lado los entresijos de la guerra y asuman su lugar por derecho como consejeros y orientadores. En lugar de esta batalla interminable para contener al lado oscuro, deberían ayudar a guiarnos hacia la luz. Valorum terminó su charla y miró expectante a Farfalla. Johun contuvo el aliento, esperando a la explosión de su maestro de indignación correcta. Quería observar, mientras Valentine refutaba de manera experta y elocuente los argumentos del canciller. No podía esperar a atestiguar la defensa apasionada de todo por lo que se alzaban y en lo que creían los Jedi que justificara todo lo que el general Hoth había hecho. Hablaré con el Consejo Jedi y veré que nuestra orden cumpla con sus demandas, Su Excelencia, dijo Farfalla, su voz pesada. Y daré la orden para empezar la disolución del Ejército de la Luz, tan pronto el Senado acepte su propuesta. Johun se quedó con la boca abierta, pero estaba demasiado aturdido como para decir nada. Su cooperación es enormemente apreciada, maestro Valentine, respondió Valorum, alzándose en pie. Ahora, si me disculpa, debo llamar al Senado a una sesión. Al principio, parecía como si fuera a escoltarles fuera de la habitación, pero cuando él miró a Johun, obviamente percibió que el joven no estaba del todo preparado para dejar el asunto. El canciller vaciló, dándole una oportunidad para hablar. Johun, sin embargo, permaneció tercamente en silencio. Valorum intercambió una breve mirada con Farfalla, entonces asintió en deferencia al maestro Jedi. Por favor, siéntanse libres para irse cuando estén listos, dijo el canciller, antes de darle a cada uno una cordial reverencia y dejándoles solos en la habitación. ¿Cómo has podido?, exigió enfadado en el momento en el que se fue Valorum, inclinándose sobre la mesa hacia Farfalla. El hombre mayor suspiró y se inclinó hacia atrás, sus manos juntas y sus dedos formando una aguja justo bajo su mentón. Sé que esto es difícil de entender, Johun, pero el canciller tenía razón. Todo lo que dijo era cierto. El general Hoth nunca habría estado de acuerdo con esto, le escupió Johun. No, admitió Farfalla. Nunca podría entender el valor del compromiso. Ese fue su mayor defecto. ¿Y cuál es el tuyo?, gritó Johun, golpeando su puño en la mesa y saltando arriba tan rápidamente que dio la vuelta a la silla. ¿Traicionar el recuerdo de tus amigos? Vigila tu rabia, dijo suavemente Farfalla. Johun se quedó helado. Entonces sintió su cara roja de vergüenza y bochorno. Dio varias respiraciones profundas, liberadoras, un ritual Jedi para calmar y centrar la mente. Una vez que tenía sus emociones bajo control, se giró y enderezó su silla. Entonces tomó su asiento de nuevo. Lo siento, maestro Valentine, dijo él, luchando por mantener su voz regular, pero esto se siente como si le estuviéramos deshonrando. Tu maestro era un hombre de una gran fuerza y una convicción firme, le aseguró Farfalla, todavía sentado con sus manos en aguja bajo su mentón.
Ningún otro podría habernos liderado a través de nuestra hora de crisis, pero la galaxia no existe en un estado de crisis perpetua. Los Jedi son sirvientes jurados de la República, continuó. Lucharemos por defenderla en tiempos de guerra, pero cuando la guerra se acaba, debemos estar dispuestos a hacer a un lado nuestras armas y convertirnos en embajadores de paz. El joven agitó su cabeza. Aún así, esto no se siente bien. Desde el primer día de tu entrenamiento, no has conocido nada salvo la guerra, le recordó Farfalla. Puede ser difícil para ti recordar que la violencia solo debería utilizarse cuando todos los otros métodos han fracasado. Pero siempre debes recordarte a ti mismo que un Jedi valora la sabiduría y la iluminación sobre todo lo demás. Las grandes verdades que buscamos a menudo son difíciles de encontrar, y a veces es más fácil buscar un enemigo con el que luchar, especialmente cuando ansiamos vengar a aquellos que han caído. Este es uno de los caminos que pueden hacer caer incluso a la gente buena en el lado oscuro. Lo siento, maestro, susurró Yohun. Las palabras parecían atrancarse en su garganta, incluso aunque su disculpa era sincera. Todavía eres un Padawan. No se espera que poseas la sabiduría de un maestro, le consoló Farfalla. Es por eso por lo que te he traído aquí, para que puedas aprender. Haré lo que pueda, juró Yohun. Eso es todo lo que podría pedir, respondió su maestro. Gracias al holocrón que había descubierto en la tumba de Nath, Bane ahora sabía que los extraños crustáceos que se le habían enganchado se llamaban orbaliscos. También había descubierto, a través de su propia prueba y error, que no podían quitarse. En los momentos tras escapar de la cámara de los orbaliscos, había tratado de hacer palanca con el de su pecho para soltarlo con el cuchillo de caza de su bota, sin resultados, fracasando en eso. Había tratado de extraerlo perforando la carne de alrededor. Había llevado el cuchillo por su pecho en una línea larga, recta, sintiendo la agonía de la hoja cortando lo suficientemente profundo para cortar a través de la piel y el músculo, y entonces había observado en asombro cómo la herida se sanaba casi al instante, la criatura haciendo de algún modo que su tejido se regenerara. Bane había probado la fuerza después, sondeando en la profundidad para entender mejor qué le estaba pasando. Podía percibir a las criaturas alimentándose de su poder, atiborrándose de las energías del lado oscuro que fluían a través de cada fibra y célula de su ser. Pero aunque eran parásitos, le estaban también dando algo a cambio. Mientras se alimentaban, bombeaban un flujo constante de químicos en su cuerpo. Los fluidos alienígenas ardían como ácido mientras se absorbían en su sistema circulatorio. Se sentía como si cada gota de sangre estuviera hirviendo, pero los beneficios eran demasiado poderosos como para ignorarse. Además de sus habilidades sanadoras milagrosas, se sentía más fuerte que nunca. Sus sentidos se habían agudizado, sus reflejos eran más rápidos, y en su pecho y espalda, donde las criaturas se habían anclado, sus caparazones virtualmente impenetrables le servían como placas de armadura capaces de aguantar incluso un golpe directo de un sable láser. La relación, se dio cuenta finalmente, era simbiótica. Mientras pudiera resistir el constante dolor desgarrador de los fluidos alien que se absorbían y metabolizaban en su flujo sanguíneo, un pequeño precio a pagar. Bane había decidido antes volver su atención al holocrón, sentado de piernas cruzadas en el suelo duro de la antecámara dentro de la cripta de Nath. Se extendió tentativamente con el lado oscuro y frotó su mano contra la pequeña pirámide de cristal. Respondiendo a su caricia, empezó a brillar. Durante los siguientes 4 días y noches, se perdió a sí mismo en los secretos del artefacto antiguo. Como sospechaba, había sido creado por Freedom Nath. Bane ahondó en los secretos del holocrón con la ayuda del guardián, una proyección holográmica en miniatura del maestro Sith, hace tiempo muerto, responsable de su creación. El guardián guió y dirigió sus estudios, sirviendo de mentor virtual para aquellos que buscaban los secretos perdidos de Nath dentro de la siniestra pirámide. Aunque Nath había sido humano, su avatar era la imagen de un hombre que había sucumbido a la corrupción física que a veces afectaba a aquellos que ahondaban demasiado profundo en el poder del lado oscuro. Su piel era pálida, la carne atrofiada y hundida,
y sus ojos eran obres brillantes amarillos, carentes de iris o pupila. Pese a esto, todavía parecía un guerrero formidable, de ojos anchos, vestido en una armadura de batalla pesada y el casco que le servía de corona cuando se había proclamado a sí mismo rey del mundo cercano de Onderon. A través del guardián, Bane aprendió de los experimentos del maestro oscuro con los orbaliscos y sus únicos esfuerzos con un éxito parcial para controlar su poder. Había descubierto no solo cómo se llamaban, sino también todos los detalles de su ecología. Parte de la información meramente confirmaba lo que ya sabía. Una vez unidos a un hospedador, los orbaliscos no podían ser retirados, pero también aprendió que, además de mejorar las habilidades físicas del hospedador, era posible tocar la habilidad de los parásitos para alimentarse del lado oscuro y aumentar, en gran medida, el propio comando de uno mismo de la fuerza. Sin embargo, la investigación de Nath también advertía de varios efectos secundarios peligrosos de la infestación que iban más allá del constante dolor físico. Si alguno de los organismos moría de algún modo, liberaría unos niveles rápidamente en aumento de toxinas, matando a su hospedador en cuestión de días. Los orbaliscos también crecerían con el tiempo, lentamente esparciéndose hasta que cubrieran todo cuerpo de la cabeza a los pies. Afortunadamente, junto con esta perturbadora revelación, Bane descubrió planos para un casco espectral y una protección facial diseñada para evitar que los parásitos crecieran sobre sus ojos, nariz y boca mientras dormía. Pero la investigación de los orbaliscos era solo el principio. Freedon Nath había sido un Jedi que se volvió al lado oscuro como aprendiz de Naga Shadow, el antiguo gobernador del antiguo Imperio Sith. El poder de Shadow había sido tan grande que le había permitido sobrevivir durante 6 siglos, alimentado por las energías del lado oscuro. Como su aprendiz, Nath había absorbido toda su sabiduría y enseñanzas, transfiriéndolas al holocrón antes de asesinar a Shadow y tomar su lugar. Poco sorprendentemente, la mayoría de la información dentro del holocrón estaba oculta, sellada en las profundidades de su estructura cristalina, donde solo podía accederse a través de tiempo, meditación y estudio cuidadoso. Llevaría varios meses, incluso años quizás, antes de que Bane pudiera clamar sus mayores secretos, y ahora mismo había preocupaciones más inmediatas con las que necesitaba tratar. Almacenando el holocrón a salvo, se aventuró hacia adelante desde la cripta para encontrar una forma de escapar de Xun. Los espectros de Khan y Qordis le estaban esperando afuera. «Estás atrapado aquí», dijo Qordis, cayendo de inmediato de su letanía de fracaso y desesperación. «¿De qué vale el holocrón si nunca podrás abandonar esta luna?» Bane se extendió hacia su interior para llamar al lado oscuro, drenándolo no solo de sí mismo, sino también de los orbaliscos anclados a su pecho y espalda, sintiendo un increíble arrebato de poder más allá de cualquiera que nadie hubiera conocido antes. Lo liberó en una explosión de energía. Las alucinaciones que habían plagado su mente herida desde la detonación de la bomba mental se desvanecieron, instantánea y totalmente aniquiladas por su poder recién encontrado. Era más fuerte ahora de lo que nunca lo había sido y sabía que las visiones de los Sith muertos no le embrujarían más. Liberado de sus atormentadores, todavía tenía que encontrar una forma de salir de Xun. Cuando miró arriba al cielo, pudo ver Onderon alzándose grande sobre él, el planeta tan cerca de su luna que sus atmósferas se habían intercambiado ocasionalmente en los siglos pasados. Por una breve ventana de tiempo, esto había permitido a las grandes bestias voladoras de Xun migrar al otro mundo, donde algunas habían sido domadas y entrenadas para convertirse en las temibles monturas de los legendarios clanes domadores de bestias de Onderon. Mirando arriba al mundo que estaba casi lo suficientemente cerca como para tocarlo, Bane podía percibir la llegada inminente de Sana allí. Pronto tocaría tierra en el peligroso y a menudo mortal planeta, y si su maestro no estaba ahí con ella, era poco probable que pudiera sobrevivir. Mientras continuaba mirando arriba, se dio cuenta de una enorme criatura alada que daba vueltas en lo alto, cazando para comer. Al mismo tiempo, el cazador se percató de él. Doblando sus amplias alas coríceas fuertemente contra su cuerpo, cayó hundiéndose directo hacia Bane. Se enfrentó a la criatura con una precisión fría, analítica, mientras caía en picado hacia él. Por el holocrón, sabía que se llamaba un Drexel, uno de los depredadores reptilianos que dominaban los cielos de Xun. Su apariencia se asemejaba a la de un lagarto alado,
con una piel violeta y escamada, una cola larga y gruesa y un cuerpo fuertemente musculado y piernas. Una cabeza cuadrada, de tamaño descomunal, se asentaba sobre un cuello extendido, fibroso. Tenía unos diminutos ojos de ave, un morro plano, hacia adentro, y una mandíbula amplia llena de dientes amarillos afilados. Bain estimaba que este espécimen, en particular, sería de 10 metros de longitud de morro a cola, con una envergadura de casi 20 metros, un macho bien crecido, fácilmente lo suficientemente grande como para suplir sus necesidades. Un instante antes de que la bestia barriera para atraparle, con sus garras afiladas como cuchillas, se extendió con la fuerza y tocó la mente del Drexel, intentando dominar la voluntad del bruto con la suya propia. Había hecho esto antes, a un Rancor en el mundo moribundo de Lejón, pero la mente del Drexel era más fuerte de lo que había anticipado y la bestia luchó contra sus esfuerzos mientras soltaba un chirrido que helaba la sangre y le golpeaba. Uno de los pies del Drexel se lanzó hacia adelante para empalarle con sus enormes garras, solo para ser reflejados por el caparazón impenetrable del orbalisco en su pecho. En lugar de ser ensartado y llevado lejos, Bain fue mandado volando hacia atrás por el impulso de inmersión de la criatura. Golpeó el suelo y rodó varias veces antes de saltar de nuevo a sus pies, sin herir gracias a sus recién descubiertas proezas físicas. Vio al Drexel volar atrás hacia el cielo, preparándose para un segundo intento de sumergirse y agarrar a su presa. Bain se extendió para tocar su mente otra vez, haciendo caer su voluntad con la fuerza aplastante del martillo hidráulico que había utilizado para minar los túneles de Apatros. El cuerpo del Drexel se estremeció bajo el impacto de su asalto mental y gritó un lamento perforador de protesta que dividió el cielo y reverberó sobre las copas de los árboles. Esta vez, sin embargo, Bain tuvo éxito en sus esfuerzos por subyugar los pensamientos de la bestia a los suyos propios. Dio la vuelta 2 veces más antes de llegar para aterrizar junto a él. A una orden silenciosa de su nuevo maestro, se agachó y permitió a Bain trepar sobre su espalda. Un instante más tarde, desplegó sus alas y tomó el aire, subiendo más y más alto. Bain presionó su montura, urgiéndola hacia los alcances superiores de la atmósfera respirable. Sobre ellos, el mundo cercano de Onderon crecía en tamaño hasta que completamente llenaba el horizonte. Solo un par de kilómetros separaban Xun de su vecino, una lámina insignificante de distancia en la escala de mundos y sistemas solares. Ya podía sentir el leve tirón gravitacional de Onderon tratando de atraerles, la masa del planeta más grande luchando por dominar con la de su satélite ligeramente más pequeño. Dirigido por la voluntad implacable de Bain, el Drexel agitó sus alas con furia, ganando velocidad y elevación con cada golpe. Bain empezó a invocar a la fuerza, dejándola crecer hasta el último instante posible. Entonces, reuniendo al lado oscuro a su alrededor y alrededor de su montura como una capa protectora, espolió al Drexel hasta adelante, y un segundo más tarde se liberaron de la atmósfera de Xun y se lanzaron al vacío helado del espacio que les separaba de Onderon y de la libertad.